Vamos a también grabar por si las dudas. Y si te gusta, esperamos unos 3 minutos más, a que sean 5 minutos, Y y dale nomás, empezamos la... tú sabes bien cuántos van a venir, así que Súper, súper, tú súper, me dices cuándo partamos. súper. Ha estado bien movida el inicio de año, bueno, en realidad el semestre, así que estamos súper atentos a lo que pasa, sobre todo con Startup Ciencia. Igual no sé si hay, ya Hay se van a dar novedades, los resultados de hay abril novedades, o sí, hay novedades. pero ya terminamos el resultado de fallo y ahora falta la publicación del Excelente, fallo. excelente. Ojalá que haya ido Vamos, bastante bien esa convocatoria. sí, y vamos a abrir en julio. Así súper, sí, estamos, estamos súper atentos con esa postulación. Tengo hartos investigadores que están, Oye, si quieres podemos hacer alguna reunión con las spin-off que no hayan recibido financiamiento o que estén de continuidad. Ahora sí van a poder postular las continuidades. claro, excelente, Que el excelente. año Sí, pues vamos a pasado hacerlo. impedimos que postularan los del 23 Claro, por el 24, pero ahora van a poder postular los del 22, 23 y bueno, 24 vamos a tener que restringirlo. claro, claro, claro. Sí, pero nosotros estamos súper atentos a esos resultados y también a la convocatoria que ya tengo varios en conversación para la postulación que se viene este año. Así que, Ya, sí, pues tú, sí, tú mandas ahí. súper. Bueno, en realidad como ya hay varios participantes, nosotros vamos, en honor al tiempo, ¿cierto? Vamos a dar inicio. Eh, el día de hoy, como bien sabrán, en nuestro calendario de actividades y talleres de apoyo a la postulación View, hoy día nos acompaña Esteban Zapata, ¿cierto? Jefe de transferencia y emprendimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. No sé si lo dije bien, Esteban, o ahora tienes Sí, otro cargo. está bien, está bien. Esteban nos ha acompañado hartos años, sobre todo para las postulaciones que vienen de las tesis, ¿cierto? Que vienen de las memorias de título. Y es importante que ustedes puedan, ¿cierto?, prestar atención y evidentemente resolver algunas dudas que les vayan surgiendo. Ya recuerden que la postulación tiene un límite de postulación, así que estamos súper atentos a que no se les pase ese límite, sobre todo, y podamos resolver las dudas y hacer una buena postulación, porque es una muy buena oportunidad también para ustedes como futuros también investigadores o profesionales en sus áreas respectivas. Así que con ello eh, le doy el paso, ¿cierto?, a Esteban eh, para que pueda proyectar o pueda presentarse y ahí empezamos también con este taller. Súper. Estaba comiendo un chocolate. Aprovecha, no, no hay ningún problema. Yo mientras voy anotando las preguntas también en el chat. Oye, Y bueno, el formato de la presentación, no sé si quieres que veamos una presentación mía y después hacemos las preguntas o vamos avanzando o vas levantando la mano en la medida que voy avanzando. podemos ver la presentación y efectivamente yo voy a estar atento al chat y a quienes levanten la mano también con las Ya, dudas, porque yo sé que hay algunas dudas también voy a en algunos compartir. casos. Ahora debiera estar en modo presentación, ¿no? Está en modo presentación, así es. Ya, vamos entonces. Vámonos, Bueno, primero que todo, darle las gracias al equipo ahí de Salvador, al departamento que organizó esta actividad de difusión, ¿cierto? Que es de un instrumento de la NIL, en Idea en Cuba. Así que por ese lado también agradecido, como siempre, Salvador, de ese vínculo que ustedes así han es. formado. Por ese lado, también destacar en el fondo el acompañamiento que ustedes hacen a los proyectos, sobre todo de emprendimiento, es una buena manera de dar el ejemplo, ¿cierto?, de soporte de una universidad frente a los procesos de innovación, ya sea liderados por investigadores o profesores, y en este caso por estudiantes, que es la característica principal o distintiva que tiene el instrumento VIEW de valorización de la investigación en la universidad. Así que por ese lado también, chiquillos, que ustedes que están recién conociendo el sistema interno que apoya la innovación desde la universidad, en especial la innovación de base científica tecnológica.
están en un muy buen lugar para poder desarrollar estas propuestas. Solamente como recordatorio para darle un poco de contexto al proyecto que están formulando, yo sé que ustedes ya tienen sus tesis, están en medio de la ejecución de la tesis, pero que están haciendo este esfuerzo, ¿cierto?, por transformar ese resultado de investigación en un proyecto aplicado. Siempre es bueno reforzar el propósito, ¿cierto? Y en ese contexto, quiero contarles una novedad, ahí también para Salvador, yo creo que ya lo leyó y ya lo sabe, que es que esta es primera vez que el instrumento View este año amplía su grupo objetivo a instituciones de educación superior. Y eso implica apoyar a centros de formación técnica y también a institutos profesionales, además de universidades. Claro, Lo que pasa es que no pudimos terminar su equipo. Ya. Ese día, perdona, Salvador. no hay problema. Ya, perfecto. Entonces hubo ciertos cambios en el tipo de organismo postulante, así que se Aquí amplió estoy, esto. Salva. No hay problema. Entonces, en ese contexto, se amplía el grupo objetivo y ya no son solamente universidades, sino que son institutos profesionales y centros de formación técnica. Yo sé que eso a ustedes no le importa mucho en este momento porque son de la universidad todos, entiendo, y por lo Claro. tanto vamos a poner el foco nuevamente en ese aspecto, ¿ya? Eh, lo que hacemos nosotros es impulsar proyectos de innovación tecnológica liderados por los estudiantes a través de este financiamiento. Lo hacemos bajo la base de un elemento clave crítico que es el resultado de investigación que ustedes obtuvieron o están en proceso de obtención, ya en la memoria de pregrado o proyecto de título, como ustedes quieran, dependiendo de la carrera o bien la investigación que ustedes realizan a partir de sus programas de doctorado o magíster, que estén acreditados. Esas son las dos características, ¿no? Aquí focalizar ya el grupo objetivo que vamos a financiar a través del subsidio de la NIT, en este caso el subsidio vivo. Lo otro, que es lo que yo mencionaba al principio, ¿cierto? Que esta convocatoria en particular se preocupa de un modelo asociativo o colaborativo quizás, eso ya lo podemos conversar así, oye a los alumnos y alumnas de las universidades para que puedan desarrollar estos proyectos de innovación cuya base es tecnológica o científica tecnológica. ¿Qué hacemos ahí? Proponemos en el proyecto un soporte, ¿cierto? Que está aquí visiblemente liderado por Salvador y su equipo, ¿cierto? Salvador pertenece a un espacio de la universidad dedicado, especializado en esto. Esa es una buena manera de reflejar ese apoyo, pero también necesitamos el soporte para realizar ciencia y desarrollar aspectos tecnológicos que ustedes en sus proyectos necesiten. También es bien importante que la universidad brinde espacio a partir del uso de laboratorios o de equipamiento de laboratorios para que puedan desarrollar sus proyectos. Y en ese sentido, establecer ese soporte que a ustedes los va a poder guiar y de cierta manera avanzar en la madurez de sus resultados. Junto con ello está su profesor guía, que lo pueden sumar al proyecto, ya sea de la memoria o de la tesis de posgrado. Y bien, o bien, si es que en el caso del profesor guía no puede participar en el proyecto, ustedes van a poder convocar a un investigador interno de la universidad que les pueda dar soporte y brindar esa guía técnica al alero de la metodología, objetivos o resultados que ustedes tengan comprometidos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir descubriendo ahora. Luego tengo esta diapositiva que habla de dos conceptos, uno que son las spin-off universitarias, que por una parte habla de un mecanismo que en el fondo nos permita, en el contexto universitario, transferir tecnologías que son de aplicación, que aparentemente pueden ser de un altísimo impacto en algunos casos, y que nos permiten transferirla para que terceros o los propios emprendedores puedan explotarla, desarrollarla y elaborar bienes y servicios a partir de ese resultado de investigación. Es lo que se conoce como parte de los procesos de transferencia. Haces que la spin-off, llamada así, es el vehículo que permite eh, empaquetar esta investigación, validarla y luego a través de esta spin-off universitaria, que normalmente son eh, personas jurídicas nuevas, es decir, empresas, que están encargadas, que tienen como propósito y objetivo transferir, producir y o comercializar estos resultados de investigación medidos a través de nuevos bienes y servicios que ustedes van a elaborar. Ese es el mecanismo que nosotros estamos utilizando. Y luego de esas spin-offs, hay una segunda derivada en reflejar cuáles son las spin-offs cuya base de desarrollo es científica tecnológica, que son las conocidas como EBCT, que ya en la universidad también hay una línea de trabajo ahí que son las EBT o las EBTU, no sé cómo es el concepto actualmente, Salvador.
Quizás si lo puede recordar para homologar el lenguaje con ustedes también. Claro. Sí, antes nosotros denominamos EBTU, que era una sigla específica que se usaba en la universidad, pero ahora se dejó también como EBCT general como las otras también. Ah, ya. Sí, Bueno, más fácil para mí, para hablar solamente de BCP claro, y en el fondo reconocer cuál es el componente que las diferencia, ¿cierto? Y ahí está marcado en rojo. EBCT son spin-off universitarias cuando surgen de la universidad específicamente, pero se distinguen por lo siguiente, es decir, la propuesta de valor que tienen estas empresas, es decir, su modelo de negocio, la estructura de modelo de negocio que tienen el diagrama, tienen como centro o como base de referencia una propuesta de valor en la cual el conocimiento con potencial innovador viene o se genera o se produce a partir de actividades de investigación y desarrollo. Entonces, esa es un poco la principal diferencia que queremos reflejar acá y que ustedes como futuros emprendedores o futuros agentes de innovación lo identifiquen, ¿ya? La idea es que desde el View ya empiecen a pensar en ese tipo de emprendimiento. Ese es el poco el propósito de meter esa diapositiva entre medio de la charla del View. Porque el View podría terminar con un resultado de investigación valorizado y transferido o licenciado a una empresa o transferido al sector público o que quede como un bien público. ¿Entienden? Pero en el caso del emprendimiento queremos hacer ese pequeño guiño para que ustedes también lo identifiquen como un camino posible a desarrollar. Por lo tanto, en ese sentido, el concurso View lo que promueve es una cultura de emprendimiento innovador pensando en estos conceptos, ¿cierto? En la transferencia, en la valorización y en el valor de la transferencia propiamente tal, como parte de las actividades y de ahí sus resultados que nos van a permitir transferir conocimiento, aplicarlo en bienes y servicios o incorporarlo en bienes y servicios que tengan un mejor impacto. ¿Para qué? En primer lugar, para mejorar el bienestar, ¿cierto? De nuestra sociedad, por un lado, de algún sector de nuestra población, de algún sector industrial o empresarial, para la diversificación productiva y también, ¿por qué no decirlo?, para mejorar nuestro medio ambiente, ¿cierto? Que tengan impactos positivos a nivel medioambiental. Todos esos elementos y variables de orden más social, a nosotros no, nos importa poder financiar como fondo público. En ese sentido, promover, fomentar y valorizar estos resultados de investigación que conduzcan a impactos positivos a nivel social, medioambiental, productivo o industrial, para nosotros es parte del proceso que queremos que ustedes lideren. Esa es nuestra invitación desde la... los participantes, como yo les decía en alguna parte de la primera, las primeras diapositivas, es un modelo colaborativo o un modelo asociativo básico que está liderado por ustedes como estudiantes, ¿cierto? Del pregrado o del posgrado y que junto a sus profesores guía, la universidad y desde el punto de vista de los negocios, un mentor de negocios que deben sumar al proyecto, les va a permitir en el fondo establecer un equipo básico de trabajo en el cual van a abordar estas soluciones y los problemas, las causas que en el fondo están eh, ustedes identificando como parte de los problemas que van a abordar. Ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ese equipo de trabajo entonces se debe identificar, lo conforman desde el propio instituto, un equipo que surge desde la universidad, ¿cierto? Porque tiene ciertas competencias, ciertas capacidades, expertise técnicas que van a poner al servicio del proyecto para el desarrollo de soluciones innovadoras. Para llegar a esa propuesta, ¿cierto? A esa definición. Es importante que ustedes presenten el proyecto, además de su equipo y sus habilidades, presenten el proyecto identificando en primer lugar un problema, ¿cierto? O las causas de un problema que sea relevante. Las causas del problema ustedes las deben abordar, deben entenderlas racionalmente. La técnica, la base técnica de ese problema también lo deben expresar en el formulario de postulación. Para nosotros ese análisis hoy día es muy importante que ustedes lo hagan, que entiendan los riesgos que están detrás de abordar ese tipo de causas, ¿cierto?, del problema, eh, en el fondo los recursos que son necesarios destinar, y en definitiva, tener un análisis exhaustivo, por ejemplo, regulaciones, todo ese tipo de elementos que ustedes deben incorporar en el análisis, colocarlo dentro de la postulación. En segundo orden está la solución que ustedes van a proponer, que en el fondo se va a destacar, porque va a ser un match entre el mecanismo que ustedes van a proponer como solución, ¿cierto?, para abordar las causas de ese problema. Y por eso es tan importante la ciencia y la tecnología, porque a partir de ese conocimiento que ustedes van a poner al servicio de la solución y lo van a probar o a evaluar o a hacer experimentos, pruebas, etcétera,
Todos esos tratamientos que ustedes van a correr dentro del proyecto debieran ser un mecanismo para que ustedes demuestren en el fondo que esa solución y sus características van a ser el día de mañana efectivas o eficaces frente a esas causas del problema que se va a abordar. Entonces, en ese sentido, la ANID les traspasa recursos públicos para que ustedes permitan, se den ese espacio dentro de la universidad y desarrollen esas soluciones con esas características distintivas, con esas características muy particulares. Y eso el día de mañana, si ustedes lo demuestran de buena manera o los resultados son significativos, se van a transformar en atributos o ventajas competitivas de esa solución frente a lo que hoy día existe. Entonces ahí ya empiezan a construir un escenario de tecnología competitiva que va a permitir abordar estas causas de este problema y en el fondo ya vamos a estar hablando de un conocimiento nuevo, adaptado o mejorado, creado por ustedes, que les va a permitir desarrollar esas soluciones con un impacto significativo para la sociedad. Eso tiene. Y aquí entran a jugar varios roles o varios elementos se empiezan a entrecruzarse. Si yo tengo esa posibilidad de demostrar esa competitividad, también voy a tener la posibilidad en mi emprendimiento o en mi estrategia de proyecto resguardarla a través de derechos o sistemas de protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, una patente va muy relacionado con la protección de algún resultado tecnológico. Un nombre o un signo distintivo en un mercado me va a permitir ser protegido por un registro de marca, por ejemplo. Contenido o bibliografía que yo sea capaz de generar, yo lo voy a poder proteger a través de derechos de autor. Procesos que son críticos, que no son patentables, probablemente lo voy a poder hacer a través de secretos industriales. Toda esa gama de derechos de protección de propiedad intelectual, ahí los invito a visualizar la página de INAPI, ¿cierto? Que es nuestro Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Identifiquen todos esos elementos que les va a permitir a ustedes, les van a permitir a ustedes desarrollar una estrategia de protección de propiedad intelectual frente a ese conocimiento nuevo que ustedes están validando. Tanto la base científica, tecnológica de esa solución, también ustedes la van a tener que describir en virtud del nivel de madurez, en virtud del nivel de avance y también en virtud de una estrategia de negocio basada en la propiedad intelectual muchas veces. Ya eso es súper importante que hagan ese análisis porque, de hecho, es una característica distintiva de este tipo de emprendimiento, cómo ustedes involucran a la propiedad intelectual dentro de la estrategia de negocio. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar en unas diapositivas a continuación. Luego, para nosotros identificar el nivel de madurez de la tecnología, en el fondo para hablar del componente de conocimiento que se va a aplicar y que a partir de ese se va a desarrollar una tecnología, en las bases del concurso nosotros tomamos una referencia que es internacional, que son los TRL o los Technology Readiness Level, que habla de 9 niveles de avance o de madurez de la tecnología. A nivel de tesis, lo que uno tiene en general son TRL1, que son ideas pero no sustentadas, son TRL2, que son ideas con un sustento técnico, es decir, hay una hipótesis, hay una bibliografía ya que respalda todas esas actividades, y es lo que más se parece a una tesis, ¿cierto? Cuando está dándose, se está comenzando, se está formulando. Después están los TRL3, que son pruebas de conceptos validadas. Y después los TRL4 hacia adelante, hasta el 6 aproximadamente, son pruebas a nivel de laboratorio, con unas condiciones operacionales bien controladas. Después 7 en adelante ya son tecnologías que están operacionalmente en un campo, en un contexto ya de uso real. Y bueno, de ahí en adelante son tecnologías mucho más maduras y mucho más cercanas al mercado, ¿sí? Que es en el fondo esa curva de adopción la que nosotros a través de los TRL queremos ir reflejando de desarrollo, perdón. Luego viene la adopción, que viene ya hacia las etapas finales. Luego de eso viene un conjunto de resultados, actividades y tareas que las van a plasmar en un plan de trabajo y en ese sentido también es parte de la asignación de los recursos y de las actividades que vayamos a abordar, cómo la vamos a clasificar dentro de ese plan de trabajo. Después lo vamos a ver en una diapositiva así. Ya, eso a nivel de proyecto. Luego el video que ustedes deben presentar es parte de la admisibilidad, por lo tanto todos los postulantes deben elaborar un video antes del cierre de la postulación. Ese link de ese video se sube a una plataforma pública sin claves. Ojalá no usen Google Drive porque Google Drive pide permisos y eso ya significa que quedan fuera de base. Usen YouTube, Vivo u otras que uno pueda asegurarse que lo puede ver desde cualquier parte, un teléfono, un computador, etcétera. ¿Ya? La otra gran ventaja de armar un video, Salvador se debe acordar mucho que nosotros antes de la pandemia sí, venían para acá, para Santiago, y hacíamos una presentación frente a un panel en vivo.
Hoy día eso ya se sustituyó definitivamente, nos vamos a quedar con el formato del video. La gran ventaja de trabajar en un video es que ustedes van a poder descomponer las distintas secciones del proyecto en espacios cortitos donde van a poder relatar el problema de la oportunidad, sus causas, la solución tecnológica, la base científica de esa solución tecnológica, en cuál nivel de madurez está y el plan de trabajo. Todos esos videos cortitos los van a poder editar y juntar en una edición sola que va a durar máximo 120 segundos. Ya van a tener esa gran ventaja de manejar muy bien los contenidos del video que van a presentar, sin perjuicio de que no cometan el error de develar algo que pueda ser parte a futuro de la propiedad intelectual. Esa es la única recomendación que yo les hago, porque en el fondo van a dar cuenta de algún resultado tecnológico que pudiese ser parte de una patente en el futuro. Esto no se lo estoy diciendo porque yo crea, o sea, muy alarmista, pero hay muchos proyectos bio que terminan con patentes adjudicadas, ¿ya? Y eso es súper positivo porque ustedes los coloca en un nivel de, como agentes de cambio, a temprana edad, como líderes de un proceso de desarrollo tecnológico. Ya van a ser parte de una autoría de una patente y en ese sentido es muy positivo que vayan complementando su carrera profesional también con la actividad de innovación de base tecnológica. Entonces, en ese contexto, tengan mucho ojo la información que vayan a publicar en ese video, que no devele nada que tenga relación con la tecnología y su propiedad intelectual. Luego viene el formulario, ¿cierto? Y aquí ya nos vamos directamente al formulario, la primera parte, la inicial, ¿cierto? Que habla de la información básica, que por supuesto lo identifica ustedes como directores de proyecto o directoras de proyecto. Luego está su profesor guía de la tesis o de la memoria, que perfectamente puede ser él. En algunos casos el vínculo se pierde, ¿cierto? O no hay, en los casos menores también no es muy, no se mantiene esa dupla de trabajo. O bien el profesor guía es de otra área a la que el proyecto va a apuntar, o el profesor guía se fue de la universidad. Hay un montón de razones para los cuales poder reemplazar ese profesor guía. En el caso que tengan que hacerlo, también van a poder postular con un investigador de la universidad que tome esa responsabilidad y también quiera apoyarlo frente a este proyecto. Así que por ese lado también no están todas las puertas cerradas en el caso que tengan esta dificultad o alguna limitación con respecto a la relación con el profe guía. Luego hay otro actor muy importante para compensar, ¿cierto?, esta estructura más científico-tecnológica de los proyectos vivos. La parte de negocios a nosotros también nos interesa y la parte, por lo tanto, ahí es súper importante invitar a alguien experto en el mundo de los negocios, en el sector que van a trabajar, o en la transferencia de tecnologías o del emprendimiento que ustedes van a liderar para que los apoye también en cómo focalizar la solución frente a aquellos que sufren, no tienen el dolor o la necesidad. Entonces, en ese contexto también el mentor de negocios viene a ser un actor que compensa este modelo, eh, fomentando por un lado con el profesor guía la parte científica tecnológica y por la parte del mentor de negocios la parte y de impacto económico y social. Por último, la institución también se representa a través de la firma de la representante institucional frente a la NIT, que en este caso es Andrea Rodríguez Salvador, ¿no? Así es, representante institucional, Andrea Ah, Rodríguez Andrea Rodríguez, Castells. entonces con ese soporte también, y bueno, y ahí Salvador es experto en cómo canalizar esas ayudas a través de la canalización de la firma, obtener los certificados. Por eso es muy importante que le digan a él en el fondo cuál es su nivel de avance en la postulación, de tal manera que los tenga dentro de una ruta de trabajo y él también por su parte puede hacer esa gestión de obtener que normalmente eh, siempre llegan casi al final del cierre de la postulación. Luego viene la sección 3 que habla de un video, que en el fondo es el video que ya visualizamos, que acá en esta diapositiva está como en guión, ¿cierto? Está un poquito más detallado, y por lo tanto ahí ustedes van a poder tener una referencia de qué es lo que van a incluir en ese video, los contenidos, van a poder también establecer eh, alguna diferencia o es la oportunidad para presentar el valor del proyecto frente a este panel que los va a evaluar. Luego que ustedes tienen el video listo y lo suben, ¿cierto? Donde en las secciones del formulario que están especialmente identificadas para eso, ustedes van a presentar este proyecto frente al panel de la NIT igual, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en vez de que ustedes hagan una presentación, lo van a hacer a través de una reunión donde todos vemos el video y luego de ver el video el panel les va a empezar a hacer preguntas. Entonces vamos a tener unos 20 o 25 minutos de preguntas, además del tiempo que gastamos en ver el video. Y en ese sentido siempre es importante estar bien preparado, tener respaldo de información. La principal recomendación que yo les hago ahí es que ustedes como directores y directoras de proyectos sean los que respondan primero.
¿Qué ha pasado? Muy pocas veces ha pasado, pero ocurre que el profesor responde primero. En ese sentido, mi recomendación es que lo conversen antes, que las primeras preguntas siempre sean respondidas por el director o directora de proyecto y ya hacia el final poder complementar la respuesta y la defensa con intervenciones del profesor o bien con intervenciones de la incubadora, por ejemplo. Salvador perfectamente también podría participar en esa, en la medida que lo acompañe en ese tipo de respuestas, ¿cierto? Porque ya Claro, habla como de un soporte institucional. Pero lo más importante es que al principio ustedes como directores y directoras de proyectos sean quienes respondan por todos los componentes del proyecto, científico, tecnológico, de negocios, emprendimiento, puestos, gerencias, estrategias de desarrollo, todo eso que debieran dominar, ¿ya? súper. Después viene otra sección del formulario que habla de una estrategia de negocios. Ahí es más bien ya cosas más típicas de emprendimiento, ¿cierto? Hablamos de un mercado, de un dimensionamiento. Ese dimensionamiento debe venir al menos con tres variables para que lo tengan en consideración, es decir, una estimación del volumen de esa demanda que ese mercado va a representar, los criterios de segmentación que van a utilizar para determinar ese tamaño de mercado, tasas de crecimiento o atractivo del negocio a partir de esas tasas de crecimiento de acuerdo a los criterios que ustedes están utilizando. Es muy importante que lo hagan. La oportunidad de negocios para esos efectos es bien importante que la describan dentro del formulario. Luego viene la descripción del producto o servicio. Ventajas, ¿cierto? Ahí la médula del proyecto son esas ventajas, porque esas ventajas van a apuntar a las causas del problema, ¿ya? Siempre tiene que haber un match entre explicar las causas del problema con las propuestas de ventajas de la tecnología que ustedes están proponiendo. Tiene que estar relacionado. Luego, como una derivada de lo anterior, viene el sistema de protección que va a resguardar esas ventajas, que es la estrategia de propiedad intelectual y los derechos de protección de propiedad intelectual que están de por medio de esa estrategia. Por ejemplo, yo tengo un nombre de marca, un error típico es que yo voy a patentar la marca, no tienen que colocar nunca. Las patentes protegen el conocimiento tecnológico aplicado, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con los mecanismos, la prueba de concepto, la manera en que ocurre ese efecto, ¿cierto? Se produce a través de patentes. Dependiendo de la patente, podría ser patente de invención, modelo de utilidad, etc. Hay algún elemento que ustedes no quieran develar y que tampoco es protegible a través de patente por A, B o C motivo, está el secreto industrial, ¿ya? También es una manera de resguardar y proteger el conocimiento que ustedes están utilizando en ese proceso, en ese servicio, en la elaboración de ese producto, ¿ya? El modelo de negocio viene a hablar un poco, es un diagrama que tiene que estar detallado y descrito, que habla del conjunto de actores que permiten que los ingresos se produzcan a futuro. No necesariamente se tienen que producir dentro del proyecto o al final del proyecto, no, eso no nos interesa porque a veces pasa que hay proyectos biotecnológicos que no necesariamente van a vender este año o el próximo. Los desarrollos tan de largo plazo, probablemente el año 3 recién, tengan la oportunidad de pensar en vender algún bien o servicio. Estos caminos en algunos casos, según el área, disciplina o sector tecnológico, son caminos más o menos largos, por lo tanto ahí hay que tener un poco de paciencia, que no es un emprendimiento común, ¿cierto? Yo no compro bienes de capital, elaboro productos y los salgo a vender al otro mes. Acá hay desarrollos de por medio, con actividades de investigación y desarrollo tecnológico, y, y estrategias de negocios que ustedes deben validar primero antes de poder implementar el proyecto ya en su operación. Ese es el camino que los ayudamos a seguir. Esa es una de las características que tenemos acá en el VIU, por ejemplo. Recuerden que en ese modelo de negocios viene la propuesta de valor y la propuesta de valor para que ustedes la conduzcan a través de la creación de una empresa de base científica tecnológica. No es obligatorio, ¿cierto? Es una manera que ustedes pueden de plantear el proyecto. Si es así, recuerden que la propuesta de valor debe tener como base de innovación el resultado o actividades derivadas de investigación y desarrollo. Eso no lo olviden para cuando ustedes hablen de EBCT. ¿Por qué es una EBCT? Porque mi propuesta de valores se basa en una innovación que se construye a partir de actividades y tareas en el área de investigación científica y desarrollo tecnológico y más. ¿Ya? Luego viene redes de contacto o networking, que también son interesantes visualizar a nivel de estrategias de negocios o de mercado, ¿cierto? Siempre es importante tener de la mano algún pivote
que les permite a ustedes validar o desarrollar, resolver alguna brecha regulatoria que les permita avanzar y acelerar el proyecto. Y por último, proyecciones financieras, hay un espacio libre. Dependiendo del sector tecnológico del área, hay proyecciones financieras que van a tener que ser a 5 años, a 10 años, pero por ejemplo, si es de inteligencia artificial o de ciencias de la computación, eh, son proyecciones más cortitas porque deben justificar en menor tiempo el impacto de ese negocio por los ciclos de desarrollo o por los tiempos de desarrollo que según sector tecnológico se necesita. Después viene la sección 6 de plan de trabajo, donde ustedes van a colocar algunas hipótesis, ¿cierto? Una o dos que tengan relación con el elemento científico-tecnológico, algo que quieran probar, ¿cierto? Por ejemplo, mayor eficiencia, menores costos, mayor calidad, menor tiempo, calidad, todos esos elementos que ustedes crean que van a ser una meta técnica, tecnológica para ustedes dentro del proyecto, y lo anterior a raíz de cómo mi solución va a enfrentar el problema o las causas del problema, tienen que ustedes formular esa hipótesis, ¿cierto? En función de eso, el objetivo que ustedes propongan al proyecto debe venir coherentemente planteado con respecto a eso. Van a tener la posibilidad de colocar hasta 4 objetivos específicos, pero nunca olviden que están en un proyecto de emprendimiento o de valorización de resultados de investigación. Por lo tanto, bien, son muy importantes los objetivos científicos. También es importante los objetivos de estrategia de transferencia, de modelo de negocio o de protección de propiedad intelectual. Entonces, cuando ustedes formulen los objetivos específicos, nunca olviden que están en un proyecto híbrido, ¿ya? Quiere de un componente de ciencia y tecnología por una buena parte, pero por otro lado también abordar aspectos de una estrategia de negocios que va a conducir a un proceso de transferencia futuro, es decir, licenciamiento, emprendimiento, EBCT. Luego, la metodología de validación de esos resultados también es importante que la describan, tratamientos, variables, rangos de esperados de obtención de ese desempeño, de ese mejor desempeño, también es interesante que lo coloquen. Los resultados propuestos, ahí la plataforma los va a ayudar harto, y el formulario igual lo tiene descrito como guía, ¿cierto? Que son 5 categorías de resultados. La primera y la medular es la resultado de categoría de tecnología, por supuesto. Acá estamos desarrollando en verde una tecnología que ustedes van a ser dueños, van a validar, van a poder explotar. Por lo tanto, ese resultado tecnológico lo tienen que clasificar y describir de la mejor manera posible. De la mano de eso, esto es como una- el gráfico de la cebolla, ¿cierto? Está el núcleo, está el centro, el corazón, que es la tecnología. Luego la otra capa es la estrategia de protección de propiedad intelectual, cómo yo esa tecnología la resguardo. Y luego viene otra capa por fuera, que es el mecanismo en el cual yo transfiero. Es decir, la estrategia de transferencia tecnológica o de emprendimiento que voy a desarrollar, también la voy colocando de manera lógica y ordenada. Pero lo medular es la tecnología. En algunos casos puede que la propiedad intelectual no sea necesario o no esté, pero hay que justificarlo muy bien, ¿ya? Luego está el plan de trabajo, como les decía, la carta Gantt, que va a dar cuenta de estos resultados y las actividades de cada resultado. Los integrantes del equipo fundador y organización, acá siempre lo recuerdo y Salvador se debe acordar, siempre destaquen su equipo de trabajo. Ustedes están en un lugar privilegiado. La carrera que siguieron es una carrera que, dado el origen de la facultad, del departamento, de la escuela en la cual proviene, tiene características súper importantes que ustedes las describan. El perfil que ustedes egresan también de la universidad es muy importante que lo describan. Su profesor guía o el lugar donde se desarrolló esa tesis también tiene un prestigio y por lo tanto deben reflejarlo en la propuesta, ¿ya? Muchas veces están trabajando con profesores o con un grupo de investigadores que son referencias en algún área específica del conocimiento a nivel nacional, incluso hasta mundial. Eso deben destacarlo por sobre todo. Eso es lo que nosotros queremos ver y por eso ustedes son los llamados a desarrollar esta solución desde el punto de vista de la universidad. Finalmente está el resumen de presupuesto, financiamiento y aportes valorados por parte del proyecto. Después viene los plazos. Estos proyectos son de 12 meses, son proyectos cortitos, tienen la posibilidad también de extenderlo por 6 meses. Solo microtoxina. En disuelta Y la ACCP. el financiamiento es de Microtoxina hasta de 36 100 millones de pesos, micromolar. como parte también de la estructura que ustedes deben Entonces debería tener dentro del proceso de elaboración del presupuesto. dejar El de vérsela. financiamiento de la NIP. Respecto a los aportes, hay un 20% del costo total del proyecto que ustedes deben aportar como mínimo. Y ahí hay una ecuación, ¿cierto?, de máximos y mínimos en cuanto al máximo solicitado. Lo mínimo que ustedes deben aportar les debiera dar del orden de un proyecto de 45 millones de pesos, mayor o igual.
a eso, ¿ya? Es una referencia para que cuando armen el presupuesto lo tengan en consideración. También es importante destacar acá que en comparación al año pasado aumentamos de 32 a 36 millones el financiamiento de la NIT para los proyectos. Respecto a los ítems de financiamiento, está el ítem de gasto en personal, que es un ítem que en el fondo les va a permitir a ustedes pagarse un monto de hasta 500.000 pesos brutos por una dedicación mínima de 20 horas a la semana, como directores, ¿cierto? Como estudiantes o egresados de la carrera lo van a poder hacer. En el caso del profesor guía, se va a poder financiar hasta 200.000 pesos brutos por una dedicación mínima de 20 horas al mes. También es importante estar con ese apoyo y por lo tanto el compromiso del profesor guía también lo medimos en ese sentido. El mentor de negocio y los restantes aportantes del proyecto no reciben financiamiento del año. Luego está el ítem de equipamiento, infraestructura inmobiliario, gastos de operación, son ítems que nosotros financiamos en el View, no tienen tope. El único que tiene tope es el quinto ítem de financiamiento, que son los gastos de administración indirecto. Y ahí es lo que nosotros estamos propiciando, que vayan en apoyo de oficinas de transferencia y licenciamiento, o bien de las incubadoras, en este caso, que están ustedes apoyando, que vayan a dar apoyo a esos ámbitos, porque son aquellos que están encargados de la cartera de resultados de transferencia de emprendimiento o de innovación. El calendario de la convocatoria se inició el pasado 12 de marzo, cierra el próximo 23 de abril. Estamos a 2 semanas del cierre y al final del taller ustedes me pueden hacer preguntas o resolver dudas que tengan con respecto a las bases y los contenidos, o si quieren contar sus proyectos también. Como les decía, la admisibilidad se pasa hasta que el video está disponible, el formulario se elaboró de buena manera y además se presentan a la reunión con el comité. ¿Ya? Si ustedes no se presentan, mandaron el video y no asisten a la reunión porque algo les pasó, porque desisten del proyecto, eso el proyecto queda automáticamente fuera de base y no se evalúa simplemente. A propósito de los criterios de evaluación, tenemos una rúbrica que es bastante sencilla en el View, que yo la completo ahí con todos los textos que están en las bases, es una copia de las bases, lo hago para que les quede a ustedes de guía. ¿Estamos grabando, Salvador, o no? Estamos grabando. Ya. Esta guía es bien importante que ustedes la usen como autocontrol o chequeo de los contenidos que están desarrollando en el proyecto. Eso es lo primero que deben hacer. Por eso la coloco con los textos completos y la describo así para que ustedes desde ahí hagan el check de los logros que tienen hasta el momento de la formulación del proyecto antes de mandar. ¿Ya? Eso por un lado. Me quiero concentrar en el primer criterio, que en el fondo mide o evalúa las habilidades para comunicar el valor del proyecto en su conjunto, ¿cierto? Presentado por él o la directora de proyecto. Sí. Además de lo demostrado en el video de presentación. Es decir, igual se evalúa el video, por lo tanto, debe quedar un buen video, bien editado, si bien no es necesario que tenga efectos especiales, ni calidad de sonido, etcétera, etcétera. Lo importante es que quede claro cuáles son los contenidos del proyecto, ¿ya? Y ojalá lo presenten ustedes y no con un celular muy rápido, porque a veces se nota mucho eso también. En este criterio se va a considerar, entre otros componentes del proyecto, la calidad de la propuesta de valor y su base científica tecnológica. Eso debe estar súper claro en el video y por lo tanto debe ser comunicada dentro del video y también resuelta dentro de las preguntas que el panel les haga. ¿Ya? Y aquí, Salvador, el mensaje es para el soporte de la universidad frente al proceso de postulación. Claro. Lo que nosotros recomendamos es que emulen el proceso de la NIT antes de mandar el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tengan ya los proyectos que van a postular seleccionados, traten de conformar un pequeño comité, formado por ti, Salvador, por alguien del área de Claro. negocio, o perdón, de ciencia, alguien del área de propiedad intelectual, eh, o algún otro profesor o investigador que desee en el fondo dar consejos, alguien que sea experto en pitch. Eso es bien importante, de tal manera que esa presentación, cuando ustedes la entrenen y la expongan frente a este panel interno, después cuando elaboren el video, todos los contenidos de esa presentación fluyan y sean muy claros con respecto a lo que quieren presentar. Y eso les va a venir de maravilla frente al proceso de elaboración del video. Siempre es importante entrenarlo y si lo pueden realizar, creo que con pocos recursos podría lograr esa capacidad de autoevaluación previa al proceso de postulación. Los demás componentes son referidos al formulario propiamente tal. Por un lado está la calidad de la base científica de la propuesta. Vamos a entender siempre que son tesis, ¿cierto? O memorias de título. Pero es súper importante que esa calidad
soporte de la formulación sea de buena calidad, esté bien completo. Recuerden que tienen la tesis de por medio, por lo tanto, muchos de esos contenidos los pueden traspasar directamente de la tesis al proyecto View. La gran ventaja del proyecto View es que no necesariamente les pide que transformen su tesis completa en el proyecto de emprendimiento o de valorización de la investigación, sino que pueden tomar una parte de esa tesis o memoria y eso desarrollarlo como proyecto, esa flexibilidad también de visualizar el mayor valor del resultado que ustedes trabajaron en la tesis, para nosotros también es un ejercicio muy importante. Cuenta el criterio 3 que habla de la calidad de la estrategia de negocio y propiedad intelectual, ¿cierto? Todo lo que hablamos con respecto a cómo yo resguardo esas tecnologías y los derechos de propiedad intelectual que utilizo, los mercados a los cuales me voy a orientar y un poco ese potencial ese atractivo potencial de crecimiento para nosotros también es importante que lo refleje. Por último, el plan de trabajo y el financiamiento, que en el fondo es asignar recursos, tanto los públicos como los que van a aportar, con distintos resultados y actividades. Los criterios de evaluación son complementarios. Son dos que sumamos a nivel de género y a nivel de territorio. Para que todos aquellos proyectos con nota mayor o igual a 3, los proyectos dirigidos por mujeres, estudiantes de medio posgrado, van a recibir una bonificación a la nota final de 0,2 puntos, ¿ya? A la total nomás, no a las parciales ni nada, ni se va a ponderar, solamente se les van a sumar 0,2 puntos. Con respecto a territorios, siempre estamos propiciando que esto en macrozonas se maneje más, ¿cierto? Los emprendimientos, específicamente los de base científica tecnológica. Queremos que a nivel de regiones también se vayan generando, al menos a nivel universitario, se genere una pequeña masa crítica. En el caso de ustedes, Universidad de Concepción, la verdad que este esfuerzo no hay que hacerlo tanto. Ustedes tienen una, son líderes a nivel nacional por las macrozonas en generar emprendimientos de base científica tecnológica, específicamente de la región del Biobío, específicamente de ustedes de la Universidad de Concepción, así que por ese lado, ojalá todas las regiones o macrozonas tuvieran una universidad con esta productividad, ¿cierto? En términos de innovación tecnológica y de emprendimiento. Así que solamente el mensaje para que lo sigan reforzando, no lo pierdan, ¿cierto? Y que ese liderazgo lo mantengan siempre. La idea de esto es para que aquellas regiones que quizás no tienen tanto emprendimiento puedan tomar algún proceso, alguna parte de los recursos y se puedan impulsar estos proyectos también en regiones que no tienen tanto ecosistema como el caso podría ser de la región del Biobío. Tenemos la plataforma de postulación, que para nosotros es un elemento muy importante que deben tener a la vista, ¿cierto? Ahí está la información de formularios de postulación oficial, además de la página de la NIT, por supuesto, está en la página de postulación, están los formularios que deben descargar en Word y subir en PDF. También visualicen aquellos que deben firmar, ¿cierto? Y una serie de anexos, son como 3 o 4, dependiendo del caso, que deben descargar, completar y firmar. Ahí piden la ayuda a Salvador para que guíen aquellos casos de firmas que le deban sacar a la representante institucional, que es Andrea, o a su profesor guía, no sé cómo lo van a canalizar, también me imagino que hay un protocolo ahí de trabajo para obtener esas firmas, es muy importante. Luego, cuando están completando la plataforma, cuando llamen desde la plataforma de postulación a su profesor guía o investigador asociado, lo van a tener que llamar desde el portal del investigador Daniel. Y ahí está el link, yo le voy a mandar esta pepeta a Salvador para que la tenga también a disposición de trabajo, de las actividades que internamente él quiera realizar a futuro, antes de que cierre la postulación. Y por último está la mesa de ayuda, que son consultas que nos pueden hacer a través de esta plataforma sobre las bases, los plazos del concurso, los formularios. Siempre es importante darnos una manito ahí. Ahí siempre revisamos mucho todos estos documentos con los cuales nosotros hacemos los concursos, pero de repente pasa que hay pequeños errores y los visualizan. También es importante que ocupen esa plataforma como mesa de ayuda, o alguna duda o algo que no entiendan del formulario, del Excel, de las bases, también ahí tienen el espacio para poder preguntar. Y esa es la última diapo, Salvador, y a todos los que nos acompañaron. Voy a dejar de compartir. Súper, súper. Te Entonces, voy a mandar al tiro la PPT, Salvador. muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Entonces, con eso dicho, podemos ver que hay ya unas cuantas consultas que se han realizado. Ahí no sé si alguien, antes de leerlas, quiere levantar la mano para que tenga la oportunidad de activar el micrófono si quieren.
o derechamente leemos las preguntas. Ahí está. Ámbar tiene una consulta. Ámbar, vaya ahí. Adelante, Ámbar. Hola, buenos días. Yo tengo dos consultas. La primera es que si en el video deben aparecer todos los integrantes del equipo. Ah, no Y necesariamente que aparezca, pero ya, al menos nombrar a los principales, que en el fondo, como son equipos pequeños, tienen que nombrar a su ya, profesor o investigador, a alguien del laboratorio que los vaya a acompañar, al equipo de emprendimiento, al mentor de negocio, como tres o cuatro nombres que no deben olvidar. ya, perfecto. Y la otra pregunta que tengo es respecto porque en las bases habla de que uno debe firmar un certificado o una declaración de no duplicidad. Sí, Entonces, por ejemplo, mi tesis está dentro de un proyecto FONDEF, perfecto. ya que es para desarrollar un biosensor. ¿Ya? Pero a simple vista los objetivos son los mismos. Sin embargo, en el FONDEF la tecnología se está desarrollando, por ejemplo, con partículas magnéticas y en mi tesis por impedancia. Pero eso a Perfecto. simple vista no se ve reflejada la diferencia. Ah, En- pero tú coloca que no es duplicado, pero cuando completes el formulario, menciona que tu tesis proviene de un proyecto FONDEF, que está en el marco de un proyecto FONDEF, pero en el View lo que tú vas a utilizar es otra técnica dentro de la elaboración de estas nanopartículas, que cambia ya, la técnica con independiente, respecto a lo que el FONDEF está abordando. Ahí tú dentro sí, del proyecto aclaras la no duplicidad. ya, independiente de que la técnica que vaya a usar sea la tesis que se financió con este FONDEF. Claro, si es distinto, ahí tienes que hacer la aclaración en el proyecto. Si hay algo Ah, distinto, por lo tanto, amerita un financiamiento adicional a través de, en este caso, el proyecto View, porque la aplicabilidad es distinta, porque las nanopartículas tienen otras características, las nanopartículas son filtro allá en el caso de FONDEF y acá van a tener otro uso. Todo eso acredítalo para que te logres desmarcar de la duplicidad o que en el fondo se está haciendo lo mismo con el FONDEF y que se podría eventualmente hacer algo parecido con el View y en el fondo no quede duda. claro, porque en realidad la finalidad de la tecnología es la misma, pero son tecnologías diferentes. Ocupo la misma proteína, pero el sistema de detección es distinto en mi tesis y en el FONDEF. Solo el sistema de Perfecto. detección. Ya, entonces ¿Está bien? eso aclara lo harto en el formulario, para que siempre sea, incluso hasta si puede ser reiterativo, en que en el fondo Ya. la técnica tuya es distinta frente a la del FONDEF. Y así te va a evitar hartos problemas, porque seguramente en ese FONDEF hay empresas, ¿es precompetitivo o es de interés público? Precompetitivo. Ya, entonces deben venir empresas, quizás hay dos o una al Sí. menos. Entonces, en ese Ujú. sentido, entre las empresas y la universidad, también hay un compromiso de resguardar esa tecnología bajo esas condiciones. Entonces tú, al desmarcarte de eso y diferenciarte respecto al proyecto FONDEF, es súper importante porque después sigue un canal independiente a la hora de la revisión de la propiedad intelectual. Y ahí no vas a infringir la propiedad intelectual de terceros, que podrían ser las asociadas del FONDEF. Entonces ahí el apoyo también de Salvador es bien importante en redirigir todo ese elemento todo ese componente de propiedad intelectual, diferenciando, Ah, se pueda expresar y tenga méritos propios, ¿cierto? ahí Tu me base surgió otra científica, duda. tecnológica tenga méritos propios, por sí Mm. solo sea meritorio, ¿cierto? Que no esté mezclado con este ruido del otro proyecto. Así que bueno que Disculpe, lo me preguntes. surgió otra duda, perdón, respecto a la propiedad intelectual. Porque en el FONDEF está señalado como un resultado de producción la propiedad intelectual porque uso una proteína, una mutante que diseñé. ¿Ya? Entonces, esta mutante no puedo ponerla como resultado de patentabilidad en el bio. ¿O sí? ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. Yo Si creo se puede que poner como... al menos es evaluable. Ya, Entonces tú ya, colócalo perfecto. dentro de la estrategia de protección, que esa mutante, ¿una proteína que era? Sí, es una proteína que diseñamos. Ya, ese diseño y su aplicación específica nueva, que no Ujú. es la misma del otro proyecto o de los otros objetivos del proyecto ONDEF, al menos tienes la intención de evaluarlo en términos de propiedad intelectual, de su protección, su uso, todo eso es parte del análisis de patentabilidad. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, Sí, tenemos buena que pregunta, repasar buen proyecto. eso con Ámbar. Sí, sí. Muy buen proyecto también. Trabaja con la profesora Alison.
Haz tuya. Tenemos Bueno, la varias, profe Allison no es sí, primera vez que está en vivo, así que qué sí, bueno. también. Además Es que tiene buena guía, experiencia con buena guía Startup vivo. Ciencia. Sí, totalmente. Hay otras preguntas de Esteban Martínez. No sé si Esteban quieres activar el micrófono o solamente leo la pregunta que hiciste acá. Ya, perfecto. Entonces, Esteban dice que si por OneDrive de Microsoft se puede usar para compartir el video. Me parece que le va a pedir clave. No Si te podría. pide clave o te pide una autorización, ya con eso estamos en Estamos mal. desventaja. Van a Claro. correr riesgo de quedar fuera de base. Sí, lo mejor es indicarlo o subirlo por YouTube y subirlo como privado. Pero si ustedes comparten el enlace, los evaluadores van a poder revisarlo sin problema. No va a estar público. Así que con eso debería estar bien. Por si respondemos tu pregunta, Esteban. ¿Esteban Zapata o Perdón, Esteban Martínez. Tocayo. Lo importante es que cuando ustedes coloquen ese vínculo privado en el link, lo van a copiar, pero además coloquen la clave abajo o no sé qué hay que colocar, o los correos. Porque, por ejemplo, yo lo puedo ver, ¿cierto? Si él me lo asigna a mí para verlo, yo lo puedo ver. Es zapata@anil.cl. Pero si lo Claro, quiere ver el panel, no lo va a poder ver, porque el panelista tiene otro mail, o va a entrar desde otro mail. Eso hay que aclararlo. perfecto, perfecto. Sí, mejor Va que a decir, oye, sabes que el video no está disponible, Esteban, así que no lo voy a evaluar porque va a quedar fuera de base. Entonces se va a producir ahí una controversia. Lo mejor es irse directo a YouTube. excelente. Bueno, Luciano, no sé si estás por ahí para activar micrófono, pero igual Luciano tiene una pregunta por chat. Ya, perfecto. Entonces, Luciano tuvo un proyecto Vue que se ejecutó 2020-2021. Y él ya finalizó, ¿cierto? Envió informe final y todo. Pero eso fue me parece que fue en pregrado. Ahora él finalizó su doctorado. ¿Él puede postular a la convocatoria View o hay Sí, con los una? resultados del doctorado. Excelente, sí, eso es lo que pensaba. Hemos tenido casos en la historia, Salvador. No sé si te acuerdas, pero hay algún par de la UDEC, de la UFRO, recuerdo que también tuve alguien, Católica del Norte, de Excelente, la entonces, Católica de Santiago también. Hay un proyecto que es de Environ. No ya. sé si lo conocen, un Sí, sí, emprendimiento. me suena, En me Byron lo suena, tuvimos, lo tuvimos al pregrado, a Javier Cerda, y después lo tuvimos en el posgrado. me recuerdo, me recuerdo. Perfecto, entonces ahí, Luciano, vamos a hacer algunos ajustes también a la postulación, así que estamos bien. Araceli, no sé si quiere activar el micrófono, Araceli. Araceli Salvador, tu Quiroz. correo es Salvador Portolago, ¿cierto? Es salvalagos@udec.cl, que el salvador.lagos G es el Gmail. Salva. Salvalagos@udec. Sí. No, no lo podía encontrar, por eso te pregunté. Ahora sí ya lo tengo. Súper. Bueno, Araceli Quiroz, que también está postulando, ¿cierto?, esta convocatoria, nos dice que específicamente la pregunta describa la solución. Dice poner foco en la sostenibilidad de la propuesta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sostenibilidad tiene Sí, hartos matices. claro, pero más bien es un poco encontrar el espacio, la estrategia de negocios, cómo esto se puede transformar el día de mañana en un emprendimiento. Y eso significa generar un modelo de negocio, generar una estrategia de que ese modelo de negocio sea sostenible hacia el futuro, es decir, se pueden generar ingresos, cómo establecer esa estrategia de transferencia tecnológica y crear el emprendimiento propiamente tal. Y lo otro es identificar mercados que les permitan a ustedes crecer, acelerar, y en el fondo ese atractivo de negocios que ustedes pueden visualizar lo puedan plasmar a través de esa identificación, de esa sostenibilidad a futuro. Y lo otro, que sea junto de la mano con eso, que muchas veces se mezcla el concepto, es que también eso no afecte a terceros, ¿cierto? Que sea bajo la regulación, que no afecte el medio ambiente, todo eso que sea un conjunto sostenible, digamos, tanto a nivel de ingresos, de sustentabilidad y también en términos de impactos sociales, que sea positivo.
Claro, ahí añadiendo también, importante que entender que la sostenibilidad es hacerse cargo de las externalidades negativas de de ciertos, por ejemplo, procesos productivos. Eso, exactamente, eso fue mucho más claro, Salvador. Y así que mientras ustedes puedan explicar que están haciéndose cargo de un proceso que que se puede hacer de forma más eficiente, por ejemplo, reducir recursos hídricos, reducir impacto ambiental o mejorar la calidad de vida de las personas, en más o menos esos tres aspectos es posible decir que tienes un proceso sostenible en el tiempo. De alguna u otra forma, no es que se vaya a decir ahora que en el mes 12 de finalización del proyecto vaya a hacer eso, pero a futuro se pueda plasmar. Así que eso les puedo añadir. Bueno, perfecto. Entonces, Scarlett nos pregunta, ¿quién postula? ¿El profesor o yo como estudiante? Bueno, ahí eres tú, Scarlett. Tú como directora de proyecto, tú como estudiante, ya sea de pre o posgrado o ya estudiante egresada, eh, te encargas de la postulación en la plataforma. Nosotros te ayudamos con los anexos y a ayudarte también en temas del modelo de negocio y otras cosas más. Recordar que mañana hay un taller de propiedad intelectual. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? Tú postulas como directora de proyecto. Ah, Hola, disculpa. Scarlett, adelante. Sí, porque disculpa, sí, había revisado la convocatoria por medio del enlace del profe, entonces no estaba ahí más que nada como por eso, porque yo no tengo cuenta creada, entonces pensé que se podía hacer así. Y lo otro, con respecto a las cosas que se obtienen del fondo, en particular porque el otro día estábamos viendo lo de presupuesto. Sí. Y la persona que estaba ahí decía que igual se podía solicitar como un computador. En mi caso particular, el mío murió con mi tesis. Entonces, ¿quién se queda con eso? ¿La universidad como beneficiaria o en este caso yo me puedo quedar con eso como directora? Computadores en general son, o sea, los equipos, más bien en general, son parte son de propiedad de la universidad. Ah, ok, ya. Sí, Gracias. normalmente lo que se hace es claro, es que hay una póliza de garantía para el del equipo, entonces el equipo queda como como parte del laboratorio, ¿ya? Ahora, tú puedes seguir ocupándolo y todo, pero eso, evidentemente, si es un equipo más grande también, queda como parte del equipamiento de del laboratorio. Eh, Ya, ok. Así que eso por si acaso. Se puede comprar, sí, Ya. pero evidentemente, claro, la ejecución del equipo va a ser en pos de una ejecución de un proyecto y que esa capacidad quede instalada en el laboratorio a futuro. Pero ahí también después podemos Mm, hablar otras particularidades, Scarlett, así que puedes hacerme estas consultas y otras para ir resolviendo dudas sobre todo tu postulación que debes iniciar en la plataforma. Ya, hacerte una cuenta ujú. con tu correo personal y así empezar y subir los campos, a completar los campos que son generales de la postulación. Ok, gracias. Sí, perfecto. Entonces tenemos otra consulta de Esteban Martínez. Egresó del magíster, pero mi producto aún requiere más investigación. Puedo hacer ahí? En realidad eso significa, si puede postularlo ahí. Sí, claro. Perfecto. Solamente tienes que tener esto de admisibilidad, que el magíster está acreditado. Claro, y si ingresó a no más de 18 meses previos a Para atrás, contados a hacia atrás de apertura. la fecha de cierre de la convocatoria, es decir, del 23 de abril menos Abril, 18. claro. Esas son las dos cosas que tienes que considerar. Se- Exacto. Acreditación y 18 meses hacia atrás del 23 de abril. Araceli levantó la mano. Adelante, Araceli. Hola, sí, ahora puede con el micrófono. Ya, Sí. es que tengo la siguiente duda. El Vue es para 12 meses, entonces yo pensaba solo desarrollar la fase preoperacional en ese periodo. Entonces ahí queremos realizar la validación en nuestro caso de un examen genético y después más adelante pensamos hacer la fase quizás con otro fondo de puesta en marcha o de empezar a vender propiamente tal. Lo tenemos como actividades quizá a futuro porque el tema de validar y quizá vamos a desarrollar una marca, que es como lo que estamos pensando, sería para el Vue.
Entonces, en realidad mi pregunta es, ¿ahí las actividades clave se ve mal eso? Como de que en realidad uno solo ocupe el view para hacer la parte preoperacional y dejarla operacional para futuro. O sea, te va a tocar ¿De qué área es tu proyecto? Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas. De salud. Y es salud de las personas, ¿cierto? No salud Sí, animal. Mira, sí. te va a encontrar como que con varios proyectos vas a tener que hacer la parte preoperacional, por decirlo pues, como tú lo dices. Porque si es de tesis de pregrado o de posgrado, De doctorado. de doctorado, ya. Entonces, más allá de eso, igual vas a estar como permanentemente validando, avanzando en las pruebas técnicas. Con este fondo, totalmente. Quizás con un par más también vas a estar en fase de TRL 5 6. No sé si hay que hacer pruebas clínicas, sobre todo por ese lado. Por lo tanto, ahí quizás el fondo ya es otro. Y la magnitud de los fondos son distintos. Pero va a depender de la solución que tú tengas y de el problema las causas que estés abordando, qué se va a necesitar clínicamente para la validación. Si en algún minuto entran pacientes, o sea, se estudio, ¿cómo funciona eso? En realidad trabajamos con muestras excedentes de pacientes. Ya, Entonces, la validación éticamente es algo más o menos sencillo, ya. pensando O sea, como en esa barrera de entrada. Sí. ya, pero no hay que trabajar con personas, pues, son muestras. No, Ya. Bueno, dependiendo de todas sí, esas complejidades y de cumplimiento de la regulación en términos de pruebas clínicas o evaluaciones en este caso, de muestras, eh, va a depender de la necesidad de financiamiento que requieras y de los plazos de validación. También depende mucho de eso. claro, sí, pues, en este caso estaría muy bien con los plazos. Entonces solamente haríamos la Y no habría fase problema. preoperacional y dejar que para el año ir escalando, pues, lo que comentaban antes, como que en el año 1 vamos a vender poquito exámenes, después en el año 3 vamos a ir aumentando las ventas y así. Claro. Ya. Y entonces ahí las actividades, por ejemplo, contratos con proveedores o clientes, no aplicaría en mi caso, porque Puede no ser tengo porque considerado en el año 1 vender. claro, pero lo que pasa es que si bien no se entiende la palabra proveedores como proveedores para elaborar un bien o un servicio aún, sí podrían ser proveedores de un servicio de análisis. Ah, ya. Ah, ya, entonces igual, Pues si igual lo quieren podría mandar una considerar. muestra, claro, si quieren mandar una muestra o una parte de las muestras a ciertos análisis que a lo mejor en la universidad no los tienen o no los van a hacer, sí debieras considerar ese tipo de ítem como contrato con proveedores como parte del desarrollo tecnológico más bien, no como de la operación de la empresa propiamente tal. Claro. Ah, ya, entonces está bien ponerlo. Se podría, sí, Ya. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. ya. Súper. No sé si hay otra consulta adicional o estamos... ok, lo que sí, yo tengo una consulta, Esteban. Hubo cambios respecto al año pasado en la postulación. Ahora redujeron la cantidad de anexos a firmar por representante institucional. Entonces, ahora por lo que veo, solamente el anexo de compromiso Sí, institucional, anexo uno y en los anexos uno. G y H que eran antes, ya están dentro del formulario, pero no se pide firma adicional. Claro, te saqué la firma porque era una tortura, me decían tú, no, no tú, pero tus colegas de otras universidades me decían que era una tortura ir a sacar la firma dentro del formulario. Así Sí, que eso la es verdad. eliminé Sí, esa duda. eso es verdad. No, está bien. Igual un documento menos que mandar a firma que eran, Exacto, es un montón. Eh, exactamente esa labor, eso lo confirmo. Súper, súper. Y lo otro es que ahora también le está dando harto realce a la formalización de una empresa base tecnológica. ¿Eso tiene que ser un resultado obligatorio en esta ocasión? ¿Lo consideran obligatorio o es sugerido en caso que las condiciones lo den, sean propicias Claro, para formalizar la que se empresa? justifique, hay una sección de hecho que pregunta, justifique la creación de la empresa. Y ahí Ya, ustedes ya, deben genial. colocar si amerita o no amerita la creación de la empresa como vehículo de transferencia. ¿Y por qué? Porque podríamos estar hablando, no sé, por un fármaco. Y ahí no sé si todavía se justifica. Entonces, Ya, podríamos, a partir de un proyecto de ese tipo, permitir que no se creara el emprendimiento. Si no, la idea es que generen la vía del emprendimiento como fase de transferencia. perfecto, perfecto. Ya, porque la otra vía también es la licencia y eso ahí participa directamente la universidad, entonces.
Excelente, excelente. No sé si hay otras consultas adicionales o estaríamos ok. Me parece que ya estaríamos ok entonces con las preguntas. Em, entonces, bueno, Esteban, nada más que agradecer tu tiempo. La verdad que es súper crítico y es súper bueno que tú te puedas, ¿cierto?, dar el tiempo para también atender las consultas de nuestros estudiantes que están postulando, que ya en términos concretos tengo el mismo número de postulantes que los años anteriores, así que eso para mí es una buena referencia. Em, Bueno, y nada más que claro, que ponerle entusiasmo en los días que quedan, queda poco. Así que ahí estamos apoyando harto también a los postulantes. ya, pues, qué bueno. Felicitaciones, Salvador, que les vaya bien. Mucha suerte en la postulación. Y no olviden de seguir los tips que muchas veces ese trabajo interno de autoevaluación, de control de calidad, para nosotros también nos va a ayudar a tener una mejor cartera de proyectos aprobados. Así que, De proyectos, hacerlo sí. ustedes nomás. Sí, muchas gracias, Esteban. Bueno, y cada día, o sea, cada año que pasa, hay más proyectos que pasan de un bio a una startup ciencia, por lo que yo he visto, que he visto en, Sí, en- pues en mi esperamos que universo los de proyectos. resultados del 2024 también sigan refrendando eso. Estamos Tengo ahí unos expectantes. cuantos, tengo ahí unos Sí, cuantos pues que están estamos esperando. expectantes de que eso ocurra y es verdad. Es una vía para postular esta Startup Ciencia. Ustedes tienen unos muy buenos de la Patricia Barro, eh, Sí, otros también antiguos que han funcionado bastante bien y son proyectos liderados por estudiantes, así que el camino es promisorio para ustedes también, chiquillos. Así así que es, es así es. solamente seguirlo. Eso, muchas gracias, Esteban. Te pasaste nuevamente, ¿cierto? Agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y, bueno, sobre todo a ti por tu tiempo. Y nada más que eso, que tengas un buen día, que tengan un buen día todos. Recuerden que mañana taller de propiedad intelectual con las dos peritos de la unidad de propiedad intelectual de la universidad. Así que evidentemente un resultado de las cinco categorías, un resultado súper importante. Y aquí vamos a ver algunos detalles sobre las estrategias de protección, ya para que estén presentes el día de mañana. Súper. Eso, que estén Gracias. muy bien. Buen día a Suerte. todos. Chau. Chao, chao, que estén muy bien.